Buenas tardes, o buenos días amigos. Seguimos con un nuevo estudio que es la confesión positiva. Como ya me habéis dicho en el estudio anterior, que vamos a continuar con este estudio. Y empezamos diciendo que, invocando palabras de gente, ¿no? Que como dicen ellos, en este caso vamos a tocar que... Voy a hacer un pequeño repaso de lo anterior que para poder seguir con esto que ellos decían que podía, confesando con la boca, podían botarnos las cosas, ¿no? Y por eso es bueno que sigan estudiando y los estudios que están conectados uno con otro para así lo puedan ir interpretando mejor. Bueno, esto la gente dice que todas las fuerzas naturales y todas las circunstancias de nuestra vida son controladas por lo que decimos, no por nuestra lengua. Que cuando hablamos positivamente, una gran fuerza espiritual se genera dentro de nosotros y esto cambia el mundo que nos rodea. Las situaciones más difíciles pueden ser cambiadas con nuestra lengua. Ellos alegan diciendo que si decimos o decretamos algo, esa situación en el mundo exterior se cambia, ¿no? Si soltamos algo con la lengua. Y si prosperan los malvados es porque nosotros los cristianos hemos declarado que es así. Incluso la salvación de las almas depende de nuestra confesión positiva. Al no querer, podríamos estar echando una maldición a alguien si queramos que ese alguien está a punto de resbalar, y cuando lo hace sería el resultado de nuestra maldición, más no profecía. Bueno, son cosas que dice ellos, ¿no? que se pueden suceder, ¿no? Tales enunciados son medianamente representativos, ¿no? de las doctrinas de la palabra de la fe, acerca de la confesión con nuestra boca, aunque parecen tremendamente extremas. Todos los maestros no confiesan, a mí aclarar algo, que muchos de estos maestros no concuerdan muchas cosas, pero siempre casi los mismos concuerdan algunas cosas, ¿no? Y por eso se terminan dividiendo, por eso hay muchas sectas, muchas casas de ellos que se están abriendo por todos lados, ¿no? Bueno, esta gente declara que por eso cuando uno dice me muero por tal cosa, me moriría de risa, diciendo no diga eso porque te puede suceder que te viene el espíritu de muerte, dicen cosas así, ¿no? O me mato de risa, similares, ¿no? Y son cosas así, ¿no? Que dice que es palabra de muerte, ¿no? Y cosas así, o el espíritu de religión, cosas así, nombran así, ¿no? Cristo clarifica que todo lo que hagamos en nuestro ministerio, especialmente aquello de tipo milagroso, debe ser precedido por una absoluta dependencia de Dios, ¿no? La iniciativa debe ser de Dios y no tenemos nosotros derecho de soltar lengua como nos plazca, ¿no? Nosotros no podemos estar haciendo esto o aquello, me parece, decretamos, sino la palabra dice que cada uno que hable conforme a la palabra de Dios, ¿no? Como dice, si no me equivoco, en 1 Pedro 4:11, ¿no? que dice así, ¿no? Y 1 Corintios 14:3 dice que si alguno habla o profetiza, que habla de acuerdo para edificación, consolación y exhortación. Bueno, si no tuviéramos este fundamento para sospechar que estos hombres solo están exagerando, podríamos ignorar sus enseñanzas, ¿no? Las podríamos dejar pasar por alto, ¿no? Pero hay iglesias, algunas grandes, dedicadas a enseñar esta doctrina. Vemos que incluso mega iglesias grandes enseñan esta doctrina, ¿no? Por eso es necesario para aquellos que quieran escuchar, que tiene oído que oiga, que no es así, ¿no? Para defender sus ideas, los líderes del movimiento se basan en los siguientes textos. Como habéis leído antes, Marcos 11, 22 y 24 en el estudio anterior, ¿no? Que respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que lo dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto, si os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiré y os vendrá. Bueno, el principio fundamental de la fe está expresando en el último versículo. Debemos creer que Dios ya ha contestado a nuestra petición antes de que la formulemos. Esta es la base para una declaración positiva de nuestra fe en la voluntad de Dios, tanto para escucharnos como para contestarnos. La confesión positiva es ciertamente mejor que la negativa, pero sin una base bíblica sólida puede llevar a una visión errada de la realidad. El pasaje mencionado nunca significó un cheque en blanco para cualquier cosa que deseemos o digamos. Es más, un patrón básico de fe que puede ser ejercitada cuando el Señor nos da una promesa personal. Hay que observar que en el texto comienza
con la frase tened fe en Dios. El griego original es echete pistin teu, que literalmente se lee como tener fe en Dios. Tener fe o de Dios sería más traducido, ¿no? Esto se conoce gramáticamente como un genitivo absoluto y solo significa tener fe en Dios. Así lo traduce correctamente en todas las versiones modernas. Cristo nos clarifica que todo lo que hagamos en el ministerio debe estar precedido por una absoluta dependencia de Dios. La iniciativa debe ser de Él y nosotros no tenemos el derecho de hacer lo que nos plazca. El texto, en verdad, no se refiere al uso de un principio místico de fe, del tipo del cual Dios mismo depende. En el contexto, esto vendría a ser así, que Dios no está esperando, dependiendo de Él, lo que nosotros queremos pedirle o por nuestra fe, vamos a estar, y Dios está sentado esperando a ver qué es lo que, como para estar cumpliendo nuestros deseos, ¿no? No, es para que puedan entenderlo más o menos así, ¿no? Bueno, siguiendo en el contexto del capítulo, Jesús maldijo a la higuera y ésta se secó. El siempre curioso Pedro, o sea, recalca esto en el versículo 21, ¿no? Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Como si dijera, ¿cómo pudiste hacer eso? Los versículos que siguen, entonces, son meras explicaciones de cómo lo hizo. Primero, Pedro tiene que estar operando en el espíritu y no ser impulsivo. Debe determinar cuál es la voluntad del Padre y al conocerlo actuar en fe. Por supuesto que Jesús no usa estas palabras, pero un énfasis cuidadoso del texto y otros pasajes relacionados nos revelan que esa es la intención del texto. Aclaramos que el Señor Jesucristo no dijo eso, ¿no? Existe una gran diferencia entre el ejercicio ordinario de la fe en nuestras vidas y el don específico de la fe que recibimos por revelación directa de Dios. Esto último se confirma en 1 Corintios 12:9 como un don sobrenatural. En tal contexto se nota que no es para todos ni en todos los casos. Pablo dice a otro fe por el mismo espíritu. Ese es un don, ¿no? Bueno, siguiendo, que se marchiten las higueras y se muevan las montañas no son cosas de todos los días en la vida del creyente. Por su naturaleza excepcional, requieren un don sobrenatural de fe divina. Lograr comprender todo esto nos guiará a una posición equilibrada sobre la fe y la confesión positiva consecuente. Marcos 11:24 no es un texto que pruebe que tenemos el derecho de obtener cualquier cosa que deseemos, ¿no? Como niñitos caprichosos. El ejercicio de nuestra fe se basa en la voluntad de Dios declarada previamente. Podemos tener lo que sea que le declaremos si Dios lo dijo primero, ¿no? O sea, si Él nos ha declarado que esa es su voluntad, ¿no? En Santiago, capítulo 3, muchos no sé si conocen que habla Jacobo, ahí está hablando, Santiago está diciendo que no se hagan muchos maestros de la fe porque tendrá que rendir más cuentas, ¿no? Y vemos que nacen maestros de cualquier lado, ¿no? Enseñando cualquier doctrina, ¿no? Bueno, los proponentes de la superfe usualmente usan este capítulo como apoyo de su fe, punto de vista, según el cual las circunstancias que rodean la existencia humana son determinadas por las confesiones negativas o positivas. En el versículo 6, dijimos Santiago 3, es un contexto favorito de palabra de fe, ya que se requiere a la lengua como capaz de encender fuego a la rueda de la creación. Sin embargo, el contexto de este capítulo, combinado con el análisis del texto griego, nos lleva a concluir que Santiago se refería a algo distinto de la manipulación de la realidad a través de la lengua. La frase rueda de la creación es ton trochón. Lo repito de nuevo, es ton trochón. Así, todo. O sea, lo voy a nombrar primero todo para que les puedan, para poder, lo voy diciendo por partes. Es decir, ton
trochón, tes, geneseos. De nuevo lo voy a nombrar, es ton, trochón, tes, geneseos, en griego, ¿no? Y es de difícil traducción. Trochón, ¿sí?, literalmente significa rueda, y geneseos, origen, fuente, nacimiento, existencia, vida. En el diccionario expositivo Vinay se describe a esta rueda que enciende fuego desde su eje interno y lo manda hacia afuera, justamente como el daño que causa la lengua, ¿no? Que sale de adentro hacia afuera, como el Señor Jesucristo dijo que salían de adentro las cosas malas, ¿no? Santiago se refiere simplemente a la influencia que tiene nuestra lengua en el marco de nuestras relaciones humanas. Dice, con ella bendecimos al Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Se está acaso refiriendo al control de las fuerzas naturales, nuestra salud o finanzas mediante nuestra lengua? Que podemos decir, declaro salud, o sea, soy sano en el nombre, dicen ellos así, no, declaro prosperidad en tu vida, dicen cosas así. Se refiere a esas cosas que con medio de la lengua podemos decir, desato prosperidad. ¿Se está hablando de esas cosas? Claro que no, ¿no? De ninguna manera, como diría Pablo, ¿no? Santiago se refiere a nuestras relaciones, ya que si hablamos mal de la gente que nos rodea, esto naturalmente afectará el curso de nuestra vida. Nos haremos enemigos. Santiago acá, para hacerlo más sencillo, se estaba refiriendo diciendo que si nosotros nos llevamos mal con los demás, le decimos cosas malas, por consiguiente eso nos va a traer una consecuencia. Eso es lo que estaba diciendo Santiago, ¿no? Nos estaba enseñando a tener relaciones con los demás, ¿no? Con los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos que nos manda, que primero tenemos a nuestro Dios, después y los otros que siguen, las otras partes que sigue, se refieren al prójimo. Dios primero nos enseña a amar a Él, su mandamiento, y después sigue a los prójimos, ¿no? Y acá Santiago se está tocando del prójimo, cómo llevarnos bien. Si le decimos cosas malas, nos llevamos mal, por consiguiente nos va a ir mal, eso. Pero no es ninguna manera de lo que malinterpretar a nuestra gente, ¿no? Nuestra doctrina. Por ejemplo, nuestro chisme destruirá a otros y a nosotros mismos. Usar este capítulo 3 de Santiago para probar que todas las circunstancias de nuestra existencia están controladas por las palabras que proferimos en cualquier sentido, más allá de nuestras propias relaciones humanas, es sin duda violentar el texto, ¿no? Nada que ver con lo que enseña esta gente, ¿no? Bueno, vamos a analizar ahora Proverbios 6.2, otro texto que tiene, ¿no? Que dice, te has ensalzado con las palabras de tu boca. Perdón, me voy a leer bien de nuevo. Te has enlazado con las palabras de tu boca, ¿no? Perdón, ¿no? Bueno, citar este contexto como una advertencia en contra de la declaración negativa es tomarlo fuera de su contexto. No se refiere a ningún tipo de confesión positiva o negativa, sino que más bien advierte a evitar la firma como garante de deudas contraídas por amigos. El texto completo es como sigue, sería así: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño y has quedado preso con los dichos de tus labios. Vemos que no es así, ¿no? Que esta gente usa este texto para decir, no declares palabras negativas en tu vida, te va a venir tal cosa porque declaraste algo negativo. No, corto eso, declaro positivamente prosperidad, declaro. Entonces no se trata de eso, ¿no? Está hablando de que si uno se ha entrelazado o ha hecho un pacto con alguien, o sea, tiene que cumplirlo. Eso se habla del texto, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Poder entenderlo diciendo, si yo le dije que mañana le voy a llevar tal cosa o le voy a devolver tal, ya me entrelacé con mis palabras, o sea, enlazado con mis palabras, tengo que cumplir. Eso es nada más sencillo, ¿no? Bueno, ¿y qué acerca de la palabra confesión en la Biblia? Algunos maestros del movimiento señalan que este término en griego es homologia, con H, que se compone de homo es igual, o sea, homo es igual y logeo vendría a ser hablar. Consecuentemente, según ellos, significaría hablar la misma cosa, es decir, que si hablamos la misma cosa que Dios, obtendremos el resultado deseado. Eso es lo que se enseñan ellos, ¿no? Para aclarar. Eso es incorrecto.
En la era precristiana la palabra tenía ese significado, pero en la época en que el Nuevo Testamento fue escrito, el significado que tiene es profesar fe en algo o alguien. Vendría a ser profesar fe en algo o alguien. De las 40 veces usadas en el Nuevo Testamento, en la forma mencionada y en la manera enfática, ex homologe onai o verbo homologeo, en ninguna apoya el punto de vista de que las palabras de nuestra boca tengan algún poder creador. Observan algunos usos del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver algunos. Profesión de fe. En maestros falsos, o sea, vemos en Tito 1:16, en Cristo, Lucas 12:8, de los fariseos, en los ángeles y en la resurrección, en Hechos 23:8, de los espíritus admitiendo o negando la deidad de Cristo, 1 de Juan 4:3. Confesión de pecado, de los hechiceros, efesios convertidos y declarando públicamente sus obras, en Hechos 19:18, de los cristianos confesando su pecado a Dios, 1 de Juan 1:9, de los creyentes confesando sus culpas unos a otros, Santiago 5:16. Promesa a alguien. Judas prometiendo traicionar a Cristo en Lucas 22:6. Una acción de gracias de Jesús al Padre en Lucas 10:21. No existe ni un solo rastro en la Biblia que se apoye el uso de la palabra confesión en el uso que se le atribuye a los maestros de la fe, ¿no? Todo lo que vimos para que lo puedan entender, mucho que por ahí hicieron, me perdí. Lo que está diciendo es que la palabra confesión que ellos dicen, o sea, traducida a castellano a nosotros, no es confesión que dice confieso positivamente y eso se va a cumplir, sino lo que vimos que la confesión es cuando confesamos nosotros lo mismo, como diciendo en 1 de Juan 1:9, ¿no? Que confesamos lo mismo, cuando confesamos nuestros pecados, que decimos, confesamos lo mismo. Yo robé, Padre amado, me arrepiento de eso. Entonces confesamos lo mismo, ese es que hemos dicho, homologeo, ¿no? Es confesar lo mismo con esta boca. Yo confieso que he robado tal cosa. O sea, el Padre por supuesto ya lo sabe, pero él quiere que lo confesemos. Bueno, eso. O confiesa que confesar, como hemos visto, los maestros falsos que hemos leído y esas confesiones, pero no en ningún momento está hablando la palabra de Dios, no está enseñando que en ningún texto que nombramos que si se confiesa algo se puede cumplir, ¿no? Esa es doctrina de hombre que han metido ellos adentro. Bueno, dos problemas graves. Aparte de la errónea aplicación de la escritura, existen dos problemas graves en la enseñanza de la doctrina de la creación positiva. Énfasis excesivo. Las epístolas fueron expresadamente escritas para instruir a los creyentes sobre cómo vivir en forma victoriosa, pero no se ve un énfasis del tipo que da este movimiento en ninguna manera. Además, a veces se encuentran algunas declaraciones supuestamente negativas, pronunciadas por el mismo apóstol Pablo. Pero Satanás no se estorbó. 1 Tesalonicenses 2:18. Porque según pienso, Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Aún más ejemplo, estamos atribulados en todo. 1 Corintios 4, del 9 al 8. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. 1 Corintios 4:11. Quienes llevan el ministerio de Dios con responsabilidad no enseñan a su grey que pueden desatar fuerzas espirituales negativas, solo con pronunciar ciertas palabras o frases, ¿no? Comunes. Los apóstoles no vieron que la realidad de los hechos pudiera ser una declaración negativa, ni tuvieron temor de expresarla. Este tipo de temor no proviene de una fe bien sustentada, sino más bien de una falta de fe. B. Generación de casos particulares. De los dos problemas señalados, este es el más grave, pues es aquí donde se lastima a la gente. Como hemos estudiado, los maestros de la palabra de fe consideran la prosperidad de la salud del creyente como verdad absoluta. Todo cristiano, sin excepción, debe estar y ser saludable y próspero al momento presente, ya que Dios ha declarado que así es su voluntad. Según ellos, ¿no es cierto?
Por lo tanto, se considera innecesario orar o pedir revelación sobre estos dos aspectos. A medida que vemos que esta premisa de la palabra de fe es insostenible, comprenderemos cuán peligroso es lanzarse a una fe así, sin sostenerse en la voluntad de Dios. Primeramente, los que proceden de esta forma se encontrarán de seguro con problemas y dolor. Existe una trampa muy sutil en este aspecto. Supongamos que la voluntad de Dios es que el Señor fulano prospere, pero no busca la voluntad de Dios. Primeramente se lanza a la fe, siguiendo la forma de los libros que ellos sacan, ¿no? Los resultados y funciona. Y así este fulano asume que todo le funcionó. Porque los maestros de la palabra de fe están a la verdad, ¿no? Diciendo, debes dar 10% de lo que tú das. Si tú das el 10%, Dios te dará más, el 100%. Y por ahí funciona. Pero porque él hizo un negocio, quizás. Como hemos estudiado en otros estudios anteriores, que fueron prosperados por su propia fuerza, pero no ayudados por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice, funciona. Y ellos sí, han funcionado, vio que funcionaba, ¿no? Bueno, esta gente dirá, sí, dice, están en la verdad, ¿no? Enseñando verdad absoluta que todos pueden llegar a experimentar. El fulano no considera que la voluntad de Dios para su vida se cumplió en él, de manera que personal no universal. Hay otro que puede ser que hace lo mismo, pero no funciona, ¿no? Dice, no ha funcionado para él, ¿no? Bueno, ese es el que vamos a considerar ahora, ¿no? El que dije recién que él puede hacer lo mismo, pero no funciona para él, ¿no? Supongamos que ahora esta persona va a poner por nombre Juan, proclama estas buenas noticias a un hermano de la iglesia y este se lanza de similar manera que Juan, ¿no? Pero para él todo termina en frustración y fracaso. Entonces culpa a Dios, pierde la fe y entra en una crisis emocional. Si hubiera buscado primeramente la voluntad de Dios, habría podido escuchar algo como, no hijo, eso no es para ti, esa fue mi voluntad para fulano y no tengo algo mejor para ti. Quiero que sirvas en la India o si eres fiel, te consideré digno de sufrir por el amor del nombre, incluso de tu sangre será de mártir. ¿Podríamos considerar alguno de ellos superior al otro si ambos encuentran la voluntad de Dios en sus vidas? Los creyentes deben reconocer la soberanía de Dios. Bueno, algunos defensores, ¿no? Voy a considerar algunos defensores como este siervo que escribe estos podcasts, ¿no? Que hay otros más también que han escrito como algo así como diciendo que estos maestros de la fe que enseñan confesión positiva con estas palabras, hacer hincapié en la confesión positiva tiene la tendencia a incluir frases, me parece indicar que el nombre es soberano y Dios y su siervo, ¿no? Bueno, estas frases que exigen a Dios actuar implican que Él ha entregado su soberanía, que no está en capacidad de actuar de acuerdo con su sabiduría y propósito. Se hace referencia a que la verdadera prosperidad consiste en usar el poder y la capacidad de Dios para satisfacer necesidades. Cualquiera que sean, así se posiciona al hombre usando a Dios, en vez de que el hombre se rinda a ser usado por Dios, ¿no? Hasta ahí lo que estos hombres, estas asambleas, ¿no? Asambleas de Dios, declaran ello, ¿no? Una manifestación insólita de estos maestros de la fe, ¿no? Yo decidiría pasar este estudio, o sea, por arriba, porque esta gente por ahí es una blasfemia tan grande diciendo que Dios, o sea, voy a nombrar el nombre de esta persona que es Copeland, dice que el fracaso más grande que ha habido fue Dios, ¿no? Y vemos que es una blasfemia muy grande lo que ha dicho este hombre, ¿no? Pero voy a pasar por arriba por este estudio, si me disculpan, sea sobre el comentario de este hombre, porque es algo muy grande, ¿no? Y este es uno de los hombres, ¿no? que ha introducido dentro del cristianismo como la semilla de la fe, ¿no? Que ellos dicen, siembra la semilla de la fe y Dios te dará. Bueno, este es uno de los hombres que ha introducido eso, ¿no? Que la semilla de la fe, pero Dios no nos mandó a sembrar la semilla de la fe para la prosperidad, pero sí Él puso una semilla, ¿no? que es o sea, su hijo amado, Jesucristo, ¿no? Él fue su primogénito, ¿no? Pero no la semilla de la fe, ¿no?
que Él quiere que lo sembremos en nuestros corazones, ¿no? Para que pueda crecer adentro de nosotros, en nuestro Santo Espíritu. Pero vemos que esta gente, a mí me duele mucho, ¿no? Lo que están enseñando hace años, ¿no? Bueno, voy a hacer una reseña de lo que hemos visto. En este capítulo aprendimos que el movimiento de la fe practica el ocultismo por medio de un concepto distorsionado de confesión positiva, ¿no? En la teoría ocultista, la mente controla la realidad. Las palabras tienen un poder propio y permiten transferir imágenes mentales a la realidad. De acuerdo con la enseñanza de palabra de fe, el cristiano debe visualizar lo que quiere obtener para luego crearlo con su palabra y su confesión positiva. El término confesión tiene solamente dos significados en la Biblia: profesar la creencia en una verdad o admitir la culpa. Nunca se refiere a un poder propio de la palabra. Vuelvo a repetir esta parte, o sea, lo que nos concierne más la doctrina verdadera, ¿no? Que lo que me gustaría que más puedan recordar, que el término confesión tiene solamente dos significados en la Biblia: profesar la creencia en una verdad o admitir la culpa. Nunca se refiere a un poder propio de la palabra. O sea, podríamos aplicarlo como: creo en el Señor Jesucristo que murió por mi pecado, resucitó el tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Y que es mi único Salvador y que la sangre que fue derramada limpia todos mis pecados, ¿no? Yo creo eso, voy a decir que eso, creencia en la verdad. Y admitir la culpa. Admitir la culpa podría ser como 1 Juan 1.9, que dice: yo admito, o sea, que soy culpable de haber pensado tal cosa, o haber codiciado el auto de esa persona, o algo así. Bueno, espero que lo hayan entendido, he tratado de hacerlo lo más fácil que he podido. Quería agregar algo, o sea, algo más sobre un ministerio que está, que muchos quizá estarían en contra de ese ministerio, pero lo voy a dejar un poquito para más adelante ese estudio. Y bueno, voy a cerrar acá. Espero sepan perdonar que esto es muy improvisado, pero mi idea siempre es que usted sea edificado en el Señor Jesucristo y no tanto de poder criticarnos entre nosotros, ¿no? Sino poder ayudarnos, decir, más allá de que me hayan salido las grabaciones, que usted pueda aprender y ser edificado, ¿no? Hoy tenemos muchos grandes predicadores de corbata gritando, diciendo y aludiendo cómo se tiene, porque la hermenéutica y la homilética de predicar es así, hermano, y declara, y dígale al muchacho al lado que tiene que decir esto, y parecen grandes oradores, ¿no? Y mi idea acá es que usted pueda progresar y seguir adelante creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo, que todo un día nos podamos abrazar y estar en las bodas del Cordero juntos, ¿no? Esa es mi idea. Ojalá le puedan servir. Y siempre le digo lo mismo: busquen la palabra de Dios, no crean sea todo lo que si yo estoy diciendo, búsquelo, compruébenlo con la palabra, ¿no? Para que pueda ¿no? Ser edificados. Gracias, espero que algún día nos podamos abrazar en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, hermano. Hasta luego.